Este 2023 se acaba, un año largo y difícil, un año donde el régimen de guerra se ha recrudecido del todo, donde la apuesta belicista respecto a Rusia y Ucrania se ha sostenido de manera absurda y donde vemos con pavor el genocidio que Israel comete contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania. Un 2023 crudo cuando menos. El sostenimiento de un modelo capitalista depredador ya agónico, pero que se resiste a morir, nos ha llevado a ver también otras irrupciones, como por ejemplo ese último recurso del poder y de las élites que son las extremas derechas. Nada es casual. Monstruos que son liberados para sostener lo que es ya insostenible a todas luces. En medio de ese escenario complejo, es un honor poder codirigir y presentar un programa de discusión a fondo como es Zona Comanche. Hemos tenido 24 programas que han buscado desde el primero hasta el último aportar reflexiones y ponerlas en común, con matices, diferencias y puntos de vista que no se verá en la mayoría de medios de comunicación, ya sea por la incomodidad de dichas perspectivas como por el poco interés que le ponen muchos colegas periodistas al debate pausado, a la mirada honda y al encuentro de posturas que no se queden en la superficie y en la minucia de lo inmediato. Por eso hemos seleccionado, junto con el maravilloso equipo que hace posible Zona Comanche, los momentos que consideramos importantes para definir este 2023 desde nuestra perspectiva comanche y combativa. Bienvenidas a este resumen. Me convierte en Comanche. Comanchería. Nuestro primer Zona Comanche tuvo como punto central, como no podía ser de otro modo en Canal Red, al periodismo, o mejor dicho, al poder mediático. Hablamos de corrupción en el periodismo, un debate sobre el papel de los periodistas, sobre si hay que nombrarlos o no, sobre lo que supone decir mentiras a sabiendas, y esta es la clave, sobre la importancia de señalar a los periodistas corruptos, ganen 10.000 o 1.000 euros. Intento coger como muchas cosas de las que habéis hablado, a ver si puedo montar un argumento genérico o si no voy tocando diferentes temas. Preguntabas antes qué era la neutralidad. Yo creo que la neutralidad se ha convertido en un concepto muy manoseado, sobre todo por la derecha, que es quien maneja los medios de comunicación de masas, y se ha convertido en una especie de concepto parecido al sentido común. ¿Qué es el sentido común? El sentido común es lo que yo digo. La neutralidad, ¿qué es lo que yo digo, ¿no? Sin embargo, bueno, hay una explicación que desmonta rápidamente la neutralidad en los medios de comunicación o esa supuesta objetividad, que es simplemente ir a la raíz de estos conceptos. ¿Qué es la objetividad? Es una cualidad de los objetos. ¿Qué es la subjetividad? La cualidad de los sujetos. ¿Quién hace periodismo? Los sujetos. Incluso aunque lo hiciese un objeto, ahora pongamos un chat GPT, por ejemplo, a hacer un informativo, también estaría completamente sesgado siendo una máquina, porque ha aprendido de los sujetos. Respecto al tema de la autocensura, en La Marea hicimos un decálogo de medios independientes, hablamos con un montón de profes, intentamos poner 10 puntos que intentaran explicar qué era un medio independiente o qué debería ser. Uno de ellos, de los puntos, es que los periodistas no podrían autocensurarse jamás. Sin embargo, eso entraba en conflicto con el punto número 10, que hablaba de las condiciones salariales de los periodistas. ¿Por qué se autocensuran muchos periodistas? No digo todos, que intentan mantener también el poder económico que manejan. ¿Por qué se autocensuran otros? Bueno, pues porque no quieren perder un trabajo de 1.200, 1.300, 1.500 euros con el que viven como si fuesen otro trabajador más. Y ahí, Pablo, por eso difiero contigo, cuando hablas del señalamiento de determinados periodistas, se puede señalar a todo el mundo, pero es cierto que hay que señalar a los poderosos. Es decir, cuando tú señalas a un partido político, a un político o señalas a un gran empresario, le señalas porque sabes generalmente lo que cobra. Yo estoy en desacuerdo cuando se señala a determinados currelas que se han podido equivocar en un enfoque o que incluso no se han equivocado, pero piensan lo que están escribiendo y son gente que cobran 1.200 pavos. Yo creo que ahí, por polemizar un poco, tu planteamiento es corporativo. Es como no podemos señalar a un antidisturbios por dar un golpe enorme porque al fin y al cabo es un pobre funcionario que vive en un barrio, ¿qué tal? Hay que señalar al ministro del Interior. Pues mire usted, hay que señalar al ministro del Interior, pero si el tipo utiliza la defensa de manera no reglamentaria, golpea en el cuello de una persona, le da una patada en la cabeza en el suelo, claro que hay que señalarlo, gane mucho o gane poco. Ahí creo que hay que, acabo en un momento como superar cierto corporativo, que yo lo entiendo, es decir, como de presentar como víctima a alguien que gana poco dinero y que al fin y al cabo para llevar el pan a su familia pues sabe qué cosas tiene que escribir. Yo en esto tengo la sensación de que un periodista en un medio, aunque gane poco, tiene mucho más poder que un diputado, aunque gane mucho más. Y que además ha asumido una profesión en la que él está definiendo lo que miles de personas van a pensar sobre alguien, que yo creo que tú puedes elegir una profesión diferente. Es como si dijéramos, es que
pongo un ejemplo polémico. Muchos periodistas a mí me han dicho como periodista se puede trabajar en cualquier lado. Tú puedes ser periodista y hacer un buen trabajo trabajando en Público, trabajando en La Marea, trabajando en El Mundo o trabajando en La Razón. Yo entiendo que haya quien quiera defender su profesión diciendo yo puedo hacer una profesión digna como periodista trabajando en un medio de ultraderecha o en un medio de izquierdas. Yo creo que eso no es verdad, porque al final lees lo que escriben en La Razón o lo que escriben en la ABC y dices, hombre, a lo mejor los que escriben de cultura sí tienen margen, o incluso los que escriben de deporte, o los que escriben, que además yo creo que hay muchos periodistas que deciden, yo no me quiero meter en política precisamente para tener libertad y escribir de otras áreas y hacer crítica de cine y no sé qué. Pero los que escriben de política tienen muchísimo poder y además creo que en la profesión están normalizadas una serie, porque yo las he vivido desde el otro lado, de cómo puedes estar contando esto. O sea, ¿cómo puedes estar diciendo esto de mi familia? ¿Cómo puedes estar diciendo? Es como... Y que a partir de ahí tú digas, ya, pero es que yo cuando... Es en la posición del antidisturbios. Es como yo cuando estoy disparando la pelota de goma al ojo de un manifestante solamente estoy cumpliendo órdenes de mi jefe. No me critiques a mí. Critica al ministro, es como no al ministro y a ti también. Yo creo que la crítica al periodista es absolutamente legítima. Pero hay que diferenciar varias cuestiones en esa crítica. No es lo mismo señalar a un presentador como Ferreras, que ocupa la cúpula del periodismo, que tiene un poder evidente, que señalar, como bien decía Dani, a un redactor de base, que se puede equivocar, o que puede intencionadamente hacer una mala información. Si es una mala información, está absolutamente justificado cualquier crítica, si es una manipulación torticera. Si es un enfoque que no coincide con el tuyo, también es importante, Pablo, quién señala a quién. O sea, yo aquí hablaría del humor. En el humor siempre se dice que dispares de abajo a arriba y no de arriba a abajo. Pues aquí me parece que sería exactamente lo mismo. Si señalas, si criticas, si polemizas, en mi opinión debe ser más desde abajo arriba que no desde arriba abajo. Cuando estudias esa carrera, en realidad, si eres un poco espabilado para leer entre líneas, te das cuenta de que lo que te están enseñando no es a buscar la verdad, que son como los objetivos principales del periodismo, sino que es a intentar hacerte un hueco en una profesión hostil y competitiva y a buscar de qué manera salvar tu culo, hablando claro. Entonces, me parece interesante para hablar del corporativismo recordar hace unas décadas cuando aparece, porque efectivamente habrá un corporativismo más vertical, de que se apoyan entre los grandes y que no apoyan a los pequeños, que tienen condiciones precarias y demás. Pero hubo también un corporativismo periodístico que igualaba a todos por igual, es decir, que todos los periodistas, sean de los pequeños o de los grandes, y las condiciones laborales que tengan, se unieron porque vieron una amenaza que fue cuando apareció Internet y las redes sociales. En ese momento reinaba el dicho de perro no come carne de perro, que tú no puedes criticar a otro periodista aunque lo haga mal, pero sí tienes que criticar a un intruso aunque lo haga bien, porque ahí cualquiera podía empezar a comunicar, ¿no? Creo que había como una preocupación de perder ese honor profesional que llamaba Weber en la ética protestante, ¿no? Entonces, yo haría esa reflexión sobre el corporativismo y después me voy a Ferreras porque ese corporativismo hace precisamente que la APM salga a defender a Ferreras o a Ana Rosa Quintana, pero no diga nada de Pablo González, de otros periodistas, ¿no? Y a mí me parece, como periodista, que a un tipo como Ferreras, que efectivamente ha cometido corrupción en el periodismo, no se le debería defender. ¿Por qué digo que Ferreras es un corrupto? Porque yo creo que la mentira es al periodismo lo mismo que pues, una comisión o una mordida es a la política cuando se hace en un contrato público, ¿no? Entonces, igual no hay un lucro en términos económicos, al menos inmediato, porque a veces sí que se paga esa mentira, pero al menos inmediato. Pero sí hay un lucro en términos de poder. Cuando tú mientes es porque ganas algo, no se miente porque sí. Y creo que esa mentira, que opera, lo sabemos muy bien, ideológicamente mejor que la verdad, tiene un efecto. Y lo que ocurre es que tú estás intentando convencer a una mayor parte de la población. Voy a ir a un ejemplo concreto. Si tú difundes en tertulias, en radios, en todos los medios, por tierra, mar y aire, 24/7, que a Podemos le financia a Venezuela, claro, igual estás convenciendo a un 90% de la gente de que eso es verdad. Y esto, su consecuencia es la espiral del silencio de Neumann, porque cuando hay una reunión de 10 personas, hay 9 que piensan que esa noticia es verdad y hay una que quizá piensa que no, pero que como tiene miedo al aislamiento social, ya no se atreve a contrarrestar esa verdad
y se convierte en una verdad absoluta y única. Como siempre, tenemos también un ojo puesto en América Latina y yo especialmente porque se trata de mi lado del charco. Hablamos sobre los ciclos reaccionarios que se han abierto paso por allá y pusimos a debate el papel y la responsabilidad de las izquierdas en este proceso. La izquierda ha fracasado siempre en esa política de comunicación y en España basta leer a Manuel Vázquez Montalbán, que vivió toda su vida dirigiéndose a la izquierda y diciéndole, oiga, para hacer cosas distintas hay que decir cosas distintas y a través de medios diferentes y con políticas de comunicación distintas. Ustedes no lo han hecho nunca. Pues una pregunta. Y él se murió a raíz de eso. Sí, sí. Las mañaneras de López Obrador no es un ejemplo de una comunicación eficaz que se ha hecho desde un gobierno de izquierdas. Yo creo que no. Sí, eso es indudable. No, yo creo que no. Yo creo que no es así. Ponen a bailar al conjunto de los medios de comunicación, aunque luego se vengan, ¿eh? Nos puede gustar más o menos el formato, podemos estar más o menos de acuerdo, pero que ha venido a cambiar la correlación de fuerzas dentro de los medios de comunicación tú cambias en la México. correlación de fuerzas entre los medios de comunicación cuando modificas el escenario. Es decir, cuando haces lo contrario de lo que hicieron Lula y Dilma cuando gobernaron. Perdieron 12 años sin cambiar para nada el escenario fundamental de los medios y quién tenía el poder. Y el poder lo siguen teniendo los mismos en los grandes medios de comunicación. Y esto, yo a lo mejor hago un análisis más analógico que tecnológico, pero creo que eso de las oleadas y los ciclos, a mí me parece que hay tentativas de cambio y que lo que cambia es desde los poderes profundos la manera de enfrentarse a esos cambios. Pongo 3 ejemplos rápidamente de manera muy breve. Chile, Colombia, Perú. ¿Qué han hecho en Colombia? Yo temí que a Petro le pegaran un tiro, que es lo que habían hecho siempre que había un candidato de la izquierda. Pero esta vez han sido más inteligentes, han dicho, no se apuren, si nosotros vamos a seguir dominando administrativamente, económicamente, militarmente, déjenle que gobierne 4 años, le vamos a tener cogido por las pelotas en el Parlamento, pues no tiene mayoría. Cuando pasen estos 4 años volveremos a colocar, y ahí están entrenando ya esta senadora terrible de extrema derecha, heredera de Uribe, Cabal, ¿no? Para volver al poder. En Chile, ¿qué ha pasado? Lo más votado en las últimas elecciones constituyentes son los votos nulos y en blanco, son los que han ganado las elecciones, pero sin embargo la victoria formal es de la extrema derecha. ¿Qué pasó en Perú? Cuando hubo ese instante histórico que nunca se repetirá, de un presidente, vamos a decir, de izquierda simultáneamente en Colombia por primera vez, en Chile y en Perú, los 3 al mismo tiempo. En Perú tienen ese mecanismo terrorífico de la Constitución que permite revertir el voto popular mediante un golpe parlamentario. En Chile, la extrema derecha primero pararon en el referéndum la reforma constitucional y ahora se han apoderado de ella, y la extrema derecha que perdió las elecciones ahora es la más votada por ese voto blanco y el voto nulo. Y en Perú dieron el golpe, en Chile la extrema derecha sube, en Colombia están preparando el relevo. Y termino. Y eso lo ligo con lo que decía Linera. Es decir, entre esas tentativas de cambio que en un momento determinado producen unas mayorías que hacen que el ser humano se convierta en ser político, luego tiene que bajar a la vida cotidiana. Y en ese paso de la heroicidad política para el cambio a las miserias de la vida cotidiana son los medios de comunicación los que condicionan la manera de interpretar la realidad. Y esos medios de comunicación están en manos de quienes están. Y cuando hay gobiernos que llegan de una manera no a controlar los poderes del Estado, pero sí a tener poder gubernamental sobre los medios, es un desastre. Es decir, ha ocurrido en todas partes. Donde menos mal se hizo fue en la Unidad Popular de Chile hace 50 años, ¿no? Y aún así no se hicieron cambios, pero donde no ha habido cambios en ningún sitio. Es decir, ha habido cambios formales. La ley de Argentina, las reformas constitucionales, los cambios en Venezuela, la ley de los medios no comerciales en Uruguay. Pero si ahora ves y analizas el escenario de los medios, es peor ahora en América Latina que hace 20 años. Voy con Anaí, precisamente porque hablabas de Perú. Algo muy importante, y es que además, ante la crisis que se produjo en aquella primera oleada progresista de los partidos tradicionales de la derecha, fueron sustituidos por los medios de comunicación que se convirtieron en los auténticos partidos políticos de la derecha que hicieron la contrarrevolución progresista, ¿no? La derecha tiene toda una red de escuelas privadas
que transmiten sus valores. Toda una red de escuelas concertadas que se financian con dinero público y que transmiten sus valores y además gana elecciones y puede hacer casi lo que le da la gana con las escuelas públicas. Esto es algo a lo que la izquierda también renunció, con las excepciones, que yo sé que esto es muy polémico, con la izquierda del País Vasco y Cataluña, donde allí sí tuvieron su red de escuelas que permite transmitir otro tipo de valores. De nuevo, otro ejemplo. La izquierda abertzale siempre ha tenido un periódico en el País Vasco. Les iría mejor o les iría peor, lo que fue el Gara en su momento, Euskadi Información, Naiz ahora, su periódico. Será mejor o será peor, pero siempre ha habido en los kioscos un periódico que la gente que simpatizaba con esas ideas podía leer todos los días. Y al mismo tiempo una organización social, que esto es lo que señalas tú, que es verdad, el sindicato, la organización estudiantil, la organización de mujeres. En unos contextos mejor, en otros contextos peor, se podrá decir ya, pero el contexto del independentismo, del exterior constitutivo que supone España, tener una identidad nacional, la propia lógica de ETA que implicaba lo que queramos. Para hacer política hay que tener instituciones culturales e ideológicas. Algunas tienen que ver con la penetración en el territorio, lo que tú dices del partido movimiento, y otra con dispositivos culturales que además van más allá del partido. Si el problema es que el partido es otra cosa, o sea, es como... Cuando nosotros decíamos en La Tuerca, se milita en los medios, creo que estábamos acertando. O sea, es como hay personas que por la mañana se levantan y escuchan el monólogo de Àngels Barceló y Àngels Barceló es la que les da las claves con las que interpretan pues buena parte, porque además la respetan, les gusta, la conocen, es una voz que da confianza. O sea, es como tiene toda una serie de elementos que dicen yo escucho a esta mujer y al cabo de un rato, como todos nosotros, dices es que esto es lo que pienso yo. Entonces, esto es algo en lo que la izquierda que nosotros representamos no tiene prácticamente nada. Este pequeño dragoncito que tenemos ya, que es Canal Red. Si quieres que crezca el dragón, entra en canalred.tv y pon dinero, porque para que sea un dragón grande, esto tiene que crecer más. Pero en realidad yo creo que es uno de nuestros grandes problemas. Soros, pon dinero, entonces el dragón se convertirá en el dragón de los caminantes blancos. Este 2023 ha estado marcado por el fortalecimiento de lo que hemos llamado régimen de guerra. En Canal Red hemos dado mucha importancia a lo que ocurre en Ucrania desde una perspectiva pacifista y que desmonte el relato hegemónico de los Estados Unidos que lamentablemente ha impregnado del todo también el discurso europeo. En junio dedicamos un Zona Comanche a Ucrania y el régimen de guerra, considerando todas las aristas posibles y a sus actores. We need to increase the European defense industry capacity to meet a massive demand from our armies, not only for Ukraine, it's for our armies. If our armies provide part of their stocks to Ukraine, it's because they expect to be able to refill these stocks thanks to a bigger, stronger capacity of our defense industry. And for that, we need to support a ramp-up of our manufacturing capacities and to reduce the production time. We are in war times, and we have to have, sorry to say, a war mentality. I would prefer to talk about peace. I would prefer very much to talk about peace negotiations. But unhappily, I have to talk about munitions because the war continues raging. Tenemos que tener una mentalidad de guerra. Miren lo que está diciendo. Irene, voy contigo. Creo que es interesante que nos preguntemos si ese mapeo lo hacen muy bien los movimientos contra el desarme antimilitaristas, quién está engordando esta industria de guerra que va mucho más allá de lo que creemos que es la industria de guerra clásica, ¿no? Que es bajo el paraguas de la seguridad y defensa hay otros muchos sectores que se están llenando los bolsillos, además con dinero público. Y ahí os metería pues, toda la cuestión que tiene que ver con la tecnología o también esos ejércitos privados cada vez más numerosos y que están en todas partes, también están en Europa. De hecho, y vuelvo a la matraca de que esta guerra no empieza hoy, si seguís un poco el histórico de las ferias de armamento que se celebran en muchos países, desde 2014 y bajo la excusa de esa operación antiterrorista ATO que hizo Ucrania en la zona de Donbass, se ha estado probando armamento, tecnología puntera militar utilizando ese territorio, que es uno de los territorios más minados del mundo, que se dice poco, ¿no? Que el Donbass es uno de los territorios más minados del mundo. Creo que aquí hay como dos cuestiones además que se suelen quedar al margen, pero que estaría bien darles una vuelta, que es en esta escalada de envío de armas y demás, que además, como tú muy bien has comentado, ha sido muy rápida, ¿verdad? Ha pasado todo muy rápido, de no enviar armas a estar de repente ya cuestionándonos qué tipo de armas y hasta dónde llegamos. Muy poca gente se pregunta qué va a pasar con el desarme.
¿Qué va a pasar con todas esas armas luego? ¿Quién va a garantizar a dónde van a llegar? Sabemos que ya se están vendiendo en la Deep Web, sabemos que va a haber grupos paramilitares que se van a suplir de ellas, pero ¿dónde está el límite y por qué nadie quiere mirar a ese después? Bueno, pues porque lo ha dicho Borrell, de momento nadie va a pensar en la paz ni en el después, estamos en el rearme y en el ataque. Y como si no se pudiera, ¿no? Como dice, quisiera hablar, pero no puedo no porque horizonte posible. Es ingenuo, ¿no? Da esta impresión que hablando además de esto, habría que señalar que Madrid, de hecho, ha sido sede de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España hace una semana o 2 semanas, como mucho. Y la represión que en ha este sufrido... contexto no es poca cosa. Alejandro me pedía la palabra. Sí, y que además estos grupos militares o paramilitares que están surgiendo ya prometen que una vez recuperado el territorio ucraniano van a extender la guerra para recuperar lo que ellos consideran el gobierno legítimo en Bielorrusia, en Georgia, en Chechenia, en el resto de Rusia. Es una cosa que ya se está hablando, ¿no? Pero quería comentar, ya que has hablado de 2014, 2015, que es una cosa que no se quiere hacer en perspectiva, ¿no? Para ver qué es lo que pasó y cómo Estados Unidos desde el principio ya estaba involucrado en que la Unión Europea no tuviera el papel mediador. Te voy a leer una pequeñísima frase que recojo, que es cómo Estados Unidos, la representante en aquel momento es la secretaria de Estado asistente para Asuntos Europeos de Estados Unidos, de Obama, Victoria Nuland, hablaba de cómo intervenir en un futuro posible gobierno después del Maidán. Y decía, literalmente, que se joda la Unión Europea. Escribí a Jake Sullivan y me dijo que necesitas a Joe Biden, y Joe Biden está dispuesto. Este era un perfil que destacaba por su valor europeo, porque Joe Biden se reclamó como una persona que conocía muy bien la política europea, y es cierto. De hecho, estuvieron bajo la presencia de Nuland en el terreno, en el Maidán, consiguieron que estos nombres que salían en esta conversación filtrada, me parece que fue en la BBC y que ahora ya está eliminada de algunos sitios de Internet, estos nombres que salían casualmente aparecieron luego en el gobierno, yo no digo en distintos puntos del poder. No digo que sea necesariamente porque lo dijeran ellos, pero ocurrió. Es decir, este interés ya estaba. Y con respecto a lo del envío de armas, por cerrar, el caso es que hay varias vertientes ahora mismo, ¿no? En una guerra o apostamos por la diplomacia, porque si nos preocupan las vidas de los ucranianos, que veo que todo el mundo nos rasgamos las vestiduras con la vida de los ucranianos, pero no con las de otras guerras, bueno, pues si de verdad nos preocupan, se apuesta por la diplomacia. Si lo que nos preocupa es que Ucrania recupere todo su territorio, entonces no se apuesta por la diplomacia. Lo que importa, lamentablemente, parece que son excluyentes, se para la guerra o se continúa la guerra. Si queremos que recupere su territorio hay que mandar todas las armas posibles, escalar la guerra, y ahí Zelensky tiene razón, ¿no? Hasta el último ucraniano ponerlo en juego. Alejandro decía de que si la apuesta evidentemente es recuperar todo el territorio que Rusia tiene ocupado de Ucrania, pues hay que hablar más armas y inevitablemente en algún momento de este conflicto habrá que volver a hablar de lo que es la península de Crimea. Y ahí es sorprendente porque nadie está hablando del riesgo nuclear que conlleva esta guerra, ¿no? Yo, Laura, ahora estuve en Uruguay entrevistando al Pepe Mujica y es sorprendente que desde Latinoamérica sí piensan en esto, sí hablan en el riesgo de una guerra nuclear y realmente parecen tener miedo en Latinoamérica. Lo alucinante de todo esto es escuchar a Borrell y decir que él hubiese preferido hablar de la paz, pero tiene que impulsarnos a tener una mentalidad de guerra, cuando en Latinoamérica están ya gritando sobre la necesidad de un armisticio y parar eso porque nos lleva a todos a un conflicto nuclear. En fin, terminando lo de Borrell, creo que si tanto los medios como los políticos europeos apostaran a buscar mecanismos negociadores desde el inicio de ese conflicto, no estaríamos ahora hablando de esto, ni de los riesgos de una guerra nuclear, ni de la necesidad de más armamento. China está intentando tener un papel de mediador. ¿Hasta qué punto puede sostener ese papel? Ya un poco lo anticipaba Raúl cuando decía no se puede escapar de las lógicas que están imperando de manera hegemónica. ¿Qué papel puede jugar China? China necesita ganar tiempo, fundamentalmente. Desde el punto de vista de las relaciones fundamentales en el mercado mundial y las relaciones financieras, se habla de que el yuan puede sustituir al dólar y que China podría estar a punto de dar ese golpe.
Eso los datos no lo ratifican. El uso del yuan es absolutamente marginal, no llega al 5%. Quiere decir que eso se anuncia, pero no se está produciendo. Y por lo tanto, la dependencia del dólar y de la buena salud de los bonos del Tesoro americanos, el problema justamente son los enormes excedentes comerciales que no se invierten en comunismo, como sería la cuestión en China, sino justamente en colocándolos en bonos del Tesoro, en la dinámica de la nueva ruta de la seda, etcétera, etcétera, que es el caso de los grandes países excedentarios, era el caso de Alemania hasta antes de la guerra. Ese es el maldito problema en el que China está absolutamente metida, y el segundo motivo, que lo ha señalado Alejandro, es que tiene una situación súper caliente en el mar del sur de China, en torno a Taiwán, etcétera, y que por lo tanto, quiero decir, cualquier desliz en su papel, como diciendo, bueno, ya estoy aquí, se acabó, ya soy el hegemón, vamos a dejarnos de tonterías, implica directamente, probablemente, esa guerra, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer China es justamente intentar enfriar, intentar probablemente prolongar una tregua, pero digamos que, como ha dicho Alejandro, el consenso demócratas republicanos respecto a China es solidísimo y por lo tanto saben que China quiere eso y no se lo van a poner fácil. Las provocaciones, como hemos visto, son constantes. Va Pelosi, y va ahí a Taiwán, etcétera, etcétera, y digamos que China es imprescindible, pero al mismo tiempo dista mucho de ser omnipotente respecto a este conflicto, que puede ser un gran error estratégico. En Europa y en el mundo, el ascenso de las extremas derechas se volvió también un tema de interés este año. Contamos con Steven Forti, Manu Levín, Pablo Elordu e Irene Montero para hablar de esas extremas derechas y sobre todo de sus adversarios en un zona comanche para no perderse. Entonces, ¿quién es el adversario de las extremas derechas? Yo creo que es la democracia. A mí me recordaba esto, a esa frase de Vargas Llosa que se movió tanto, ¿no? Que decía, lo importante en democracia no es la libertad, es votar bien. Es decir, la democracia es un procedimiento formal para ellos, es un procedimiento formal que es útil mientras consiga dar una apariencia, ¿no? De participación ciudadana, pero en el fondo mantener las dinámicas del sistema bien controlado y bien establecido. En cuanto a democracia significa que puede haber, pues en España, un gobierno de coalición en el que no solamente están el Partido Socialista o el Partido Popular, los partidos del bipartidismo, sino en el que entra una formación política como Podemos, que no le pide un euro a los bancos, que trabaja sin ninguna deuda, ¿no? Con los grandes sectores económicos, mediáticos, que definen las reglas del juego sin presentarse a las elecciones. Entonces ya pues, nos parece que la democracia, lo importante de la democracia no es votar con libertad, es saber a quién votar, no equivocarte, ¿no? Entonces yo sí creo que no necesitan un adversario concreto en el sentido de un partido político o una ideología concreta, sino que están en una ofensiva contra un movimiento de carácter democrático y popular que tiene muchas expresiones. Sí que creo, obviamente, que los derechos de las mujeres están en el centro y, por tanto, las mujeres, las personas LGTBI, las personas racializadas, a esas apunta, ¿no? Pero, en el fondo, yo creo que son vías diferentes para atacar primero a los sectores que están a la vanguardia de las luchas democráticas y después para poner en cuestión el funcionamiento mismo de la democracia. Esto es lo que me parece más interesante también de pensar, y es que estamos en un momento profundamente ideológico. La extrema derecha, y también en España lo que representa Ayuso y lo que representa Vox, son píldoras ideológicas todos los días, legitimadas y normalizadas desde los poderes mediáticos. Por eso cuando desde determinados sectores del progresismo se habla del ruido, de no hagamos ruido, callemos ante su ofensiva para no darles más bola, callemos y ya la gente se dará cuenta por sí misma. No, si es que estamos en un momento profundamente ideológico, de debate de cuál es el proyecto de sociedad, el modo de vida, el modo de organización de la economía, de la sociedad, de la vida, de la política institucional, la democratización de las estructuras más profundas del Estado. Es un momento profundamente ideológico. Si solo legitimamos que la derecha extrema o la extrema derecha, o como lo queramos llamar, sea la que da píldoras ideológicas todos los días, y nosotras decimos no, vamos a permanecer calladas,
lo que hacen es arrasarnos antes de ganar en unas elecciones, porque arrasan en lo cultural, porque ya solo son sus temas de los que se debate, porque ya solo son sus marcos y sus formas de pensar y sus propuestas sobre las que podemos construir y nos volvemos a situar a la defensiva, ¿no? A decir, no, en realidad aquí lo que están haciendo es atacar al migrante. Sí, ya sabemos que están atacando al migrante, pero ¿cuál es nuestra propuesta? Por eso decía antes, se les frena garantizando derechos. Si ellos dicen que el problema de España es que las ayudas sociales se dan a los migrantes, no solamente hace falta desmontar con datos y sin mucho ruido esa propuesta, habrá que hacer una regularización para que toda esa gente que está levantando el país, haciendo las tareas de cuidados, haciendo las tareas más ingratas, peor remuneradas, tengan todos sus derechos garantizados y puedan participar plenamente de la sociedad. Les frenamos avanzando en derechos, oponiendo también propuestas ideológicas y planteando propuestas ideológicas que nos permitan avanzar. Con el mismo espíritu, ¿no?, de qué es lo que se puede hacer y por qué pasa lo que pasa, efectivamente la ultraderecha ha emergido en España en el momento en el que la izquierda había llegado a su mejor posición en 80 años, y eso no hay que olvidarlo, y en el momento en el que el feminismo ha logrado un avance cultural impresionante. A partir de ahí tenemos este problema, ¿no?, y esta radicalización violenta del sistema que tenemos que enfrentar. Ahí yo pondría el foco en dos ámbitos de intervención, en el social y en el cultural y mediático, ¿no? En el social, bueno, pues en el contexto de una sociedad neoliberal que produce individualismo, ¿no?, y que produce unas determinadas formas políticas que nos juegan en contra, creo que debemos construir tejido social y hacer mucho trabajo en ese ámbito en los años que vienen. Y a nivel ideológico, porque efectivamente yo también pienso que la ultraderecha sobre todo es un fenómeno ideológico, de transformación de la estructura ideológica. Si un historiador del futuro quisiera comprender por qué pasa lo que pasa, tendría que mirar, hacer un visionado de la televisión y de las redes sociales, de lo que se decía en los años 20 del siglo XXI, y frente a eso creo que hay que construir un poder de enunciación y un poder cultural alternativo, es decir, 10, 100.000 centros sociales y 10, 100.000 canales red. En España es difícil que un balance anual pueda prescindir del papel de la monarquía. Frente a los discursos que enfocan todo únicamente en el emérito que no responde a la justicia, quisimos poner a debate también el papel clave de Felipe VI como rey de las derechas y su papel en el crecimiento de Vox. No habría Vox sin el discurso del 3 de octubre y no habría ese sentimiento o esa legitimación de participar en el proceso político por parte del Poder Judicial, que a mí me parece que es una de las cosas que él hace y que luego, una vez que abre esa puerta, ya no se ha cerrado hasta hoy. Es decir, se plantea que en un problema político la solución es judicial, y a partir de que los jueces se convierten en sujetos políticos, no han parado hasta la fecha. Quizás la relación que él tiene con los jueces es similar a la que tuvo su padre con los militares, ¿no? El padre eran los militares y el hijo son los jueces, quizás. El 2023 ha sido un año marcado por las acciones de lo que podemos llamar partido judicial. Hemos visto casos flagrantes de lawfare que consisten en la utilización de mecanismos legales desarrollados por jueces corruptos dispuestos a abrir procesos sin ninguna prueba ni justificación con el objetivo de derribar adversarios políticos. La pata mediática, además, es clave para que la operación funcione, porque sin medios que amplifiquen estos procesos infundados no se lograría el daño buscado. Por eso hablamos de lawfare y mediafare contra la democracia. Había una de las cosas que me pone de los nervios es cuando desde la izquierda veo, incluso al presidente del gobierno, decir, se acata la sentencia. Mire usted, las sentencias se cumplen. No queda más remedio porque si no saltaría por encima el Estado de Derecho. Una sentencia es firme, una sentencia es aberrante y no se acata. Ahora, hay que cumplirla y por tanto no hablemos más. Ha citado Ernesto el tema de la pandemia. Por cierto, tuvo una oportunidad de oro el otro día en el debate para comparar la postura de Portugal, de la oposición, cuando dijo su problema es nuestro problema, con la postura del PP y de Vox, que llevaron 200 denuncias y 47 querellas al Tribunal Supremo contra el presidente del gobierno, todo el gobierno en pleno, Fernando Simón y todos los que estaban alrededor de eso. ¿Qué hizo el habilidoso señor Marchena? Pues decir, mire usted, todo lo que se refiere a los aforados, esto no tiene sentido y lo archivo. Pero hay causas abiertas contra otros señores que no están aforados y que cada juzgado siga su senda. No sé cómo están por ahí porque no se sabe cómo manejar esto de la pandemia. Y después, y con esto termino, la aberración del Tribunal Constitucional,
que si hubiese carné por puntos había que quitarle todos los puntos, de considerar que lo adecuado era el estado de excepción. Pero oiga, alma mía, pero el estado de excepción autoriza poner puestos militares nocturnos para que se cumpla el estado de... Y no se hubieran podido celebrar las elecciones de Galicia y del País Vasco. Censura de prensa, entrada en los domicilios sin autorización judicial. ¿Qué pasa? ¿Que el COVID-19 iba a salir huyendo ante el estado de excepción? Eso lo cuentas en un país, vamos, más allá de los Pirineos, y la gente se queda a cuadros. Aquí los jueces y todo el estamento judicial es el que menos ha sufrido durante la transición política, con independencia de las limitaciones estructurales que tenía, a diferencia de otros países. Los jueces son el estamento que de alguna manera pervive y que menos se ha adaptado a la nueva situación. Entonces, cuando uno se pregunta si puede ser cualquiera o cuál es la naturaleza de la ofensiva, yo nunca estoy de acuerdo con la idea de la policía patriótica. Me parece estúpida la definición, porque no es patriótica. Ha ido contra el independentismo, pero también ha ido contra Bárcenas. Es decir, Bárcenas representa en el año 2011, 2012 y 2013 un peligro para el Partido Popular. Porque tú tienes un tipo que ha acumulado una fortuna de 48,2 millones de euros en Suiza. Son muchas comisiones, y muchas comisiones además gestadas individualmente, ¿no? Es una historia que no se ha llegado al final de eso, de quién era ese dinero. Probablemente de Bárcenas, pero no solo. Pero más allá de eso, cuando tú tienes un tipo que acumula además una cantidad de pruebas que comprometen al que va ahora a ser presidente de gobierno, que es el caso de Rajoy, a finales del 2011, a la secretaria general del Partido Popular, que es María Dolores de Cospedal, tienes un serio problema, porque pueden hacer caer el gobierno. Entonces, contra él se monta un operativo de 55 policías, con gente de las más altas instancias de la policía dirigida desde arriba. No son las cloacas, como se suele decir. Las cloacas es el Ministerio del Interior, y la policía patriótica no es una policía patriótica, porque va contra el independentismo, va contra Bárcenas cuando es necesario, va contra Unidas Podemos. Es una policía pepera. Es la transformación cualitativa en España de la policía en un instrumento de un partido político. Y me diréis, no, pero eso ya ocurría. No, no. En mi libro, Operación Jaque Mate, yo demuestro de que las relaciones de poder de Villarejo con el PP son especiales. Él es un agente del PP, no es un agente de inteligencia, porque él trabaja para asesinar la reputación de todos los adversarios del PP, internos y externos, independentistas, Unidas Podemos, Bárcenas, lo que sea. Y el problema no consiste en que es un sector descontrolado, francotirador. Lo que se ve ahí es que desde la cúpula del Ministerio del Interior, de la Dirección General de la Policía, de la Dirección de Asuntos Internos, se desarrollan esas operaciones. Por lo tanto, es un grado de descomposición del Estado, en el caso español, que es sangrante, sangrante. Hemos visto lo de Mónica Oltra. El Partido Socialista Obrero Español, en la Comunidad Valenciana, ha sido cómplice, y jueces llamados progresistas, Teresa Gisbert, por ejemplo, que va de progresista fiscal, han sido cómplices de la política de liquidación, nada menos que una vicepresidenta del gobierno. ¿Vosotros creéis que Ada Colau habla con Mónica Oltra? ¿Vosotros creéis que Yolanda Díaz habla con Mónica Oltra? ¿Vosotros creéis que Irene Montero habla con...? Nadie le habla ya. Nadie le habla ya. Y lo que hace Yolanda Díaz cuando va por Valencia, para que si le preguntan si ha hablado o si va a hablar con Mónica Oltra, le manda un mensajito previamente. Lo de Mónica Oltra además es un desastre judicial, claramente. El informe policial que revela que no había ninguna alteración en las comunicaciones de email, de correos, que fue tan jaleado por la derecha y por Vox, que ha impulsado la querella contra ella y su destitución, ese informe policial estaba desde semanas antes de las elecciones del 28 de mayo. Y se filtra un periódico después del 28 de mayo. Te falta Compromís ahí, porque son algunos dirigentes de Compromís los que no hablan a Mónica Oltra, y cuando nosotros en este canal lo decimos, vienen aquí los de Compromís a decir no utilicéis y no sé qué. Los silencios son de algunos de Compromís. A mí lo que me importa es decir, lo de Mónica Oltra es un asesinato.
Porque es el comienzo, no sé si el comienzo, pero para mí es un poco el origen de todo el desastre que ha venido después. Porque, en primer lugar, a ella la hacen responsable de un tema que tiene que ver con su exmarido, no tiene nada que ver con ella. En segundo lugar, todas las acusaciones contra ella son infundadas y el Partido Socialista, y en particular el presidente de la Comunidad Valenciana de entonces, el señor Ximo Puig, y la consejera de Justicia, que había sido portavoz en el Consejo General del Poder Judicial, allí abonan todos los ataques contra ella. Entonces, realmente ya es un asesinato, es un asesinato. Este año que acaba no se entendería sin el poder feminista, que también nos ha dado grandes lecciones. Desde la arremetida judicial, también en clave lawfare, contra la ley del solo sí es sí, exigida por el movimiento feminista en las calles y defendida con la fuerza necesaria por la exministra de Igualdad, Irene Montero, hasta la ratificación de que teníamos razón cuando hablábamos de poner el consentimiento en el centro. La violencia ejercida por Luis Rubiales contra la campeona mundial Jenny Hermoso no solo dio la vuelta al mundo, sino que nos recordó el poder del feminismo cuando, en lugar de renunciar, hace todo el ruido transformador posible. En Zona Comanche tuvimos un programa dedicado a hablar de la cultura de la violación, ese término que la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet, parece no gustarle. Creo que efectivamente el Me Too o el Cuéntalo eran momentos de visibilización y de construir un relato colectivo de unas violencias que hasta ahora no se llamaban violencias, se vivían desde la soledad, desde lo individual, desde la culpa, desde la vergüenza, y también era importantísimo ese paso, ¿no?, a nivel internacional, que unas a otras nos dijésemos, a mí también me ha pasado, yo he vivido esto, y efectivamente esto es un problema estructural, no es una anécdota que me ha pasado a mí, tú no has sido una exagerada, a todas nos ha pasado en algún momento y por tanto es un problema que es público, es una cuestión pública y no es una lacra, no ha caído del cielo, es estructural y tiene un nombre que es patriarcado, machismo, violencia sexual. Y ahora en lo que estamos es, digamos, después de hacernos ese relato colectivo y situarlo como un problema de carácter público y estructural, tenemos que tomar cartas en el asunto y efectivamente tenemos que hacer que cambien las reglas del juego. Hay que actuar, además de contar y visibilizar. Y en eso yo creo que efectivamente también este momento tan profundo, ¿no?, de respuesta social feminista se explica por la valentía de Jenny Hermoso, por la valentía de las jugadoras, pero también por toda la trayectoria que llevamos acumulada en el movimiento social y también en las instituciones. Yo creo que la exigencia y la obligación de actuación por parte de las instituciones no se explicaría si no hubiésemos tenido una legislatura en la que por segunda vez en la historia de la democracia hay un Ministerio de Igualdad que además ha situado el consentimiento y la ley solo sí es sí como uno de los ejes centrales y que por primera vez, por tanto, desde las instituciones hemos dicho sí, sí, esto no es una opción política. El Estado tiene la obligación de proteger a todas las mujeres frente a todas las violencias sexuales. La libertad sexual es un derecho y, por tanto, la prevención, la detección precoz, la atención integral y la reparación a las violencias es una obligación del Estado. Y entonces eso también permite que haya muchas mujeres que digan, si me están diciendo que es una obligación, pues yo exijo que esas obligaciones se cumplan cuando esto pasa. Y luego creo que a nivel social hay dos elementos que son muy importantes y que yo creo que sobre todo Nerea puede hablar de ello cuando habla de lo del terror sexual, que es que este es uno de los primeros momentos en los que el foco se pone o mayoritariamente conseguimos que haya una demanda mayoritaria, las feministas consiguen que haya una demanda mayoritaria de poner el foco en el agresor y no en la víctima. Hasta ahora el foco siempre está en la víctima. ¿Qué hizo la víctima antes? Depende de cómo iba vestida, depende de dónde estaba por la noche, depende de si había bebido, como se veía en el libro, o sea, en el vídeo. Entonces hay, digamos, como una atenuación, ya no es tan violencia, porque algo hizo ella, ¿no? Se lo habría buscado. Y depende de cómo reaccione la víctima, se llegó a contratar, en el caso de la compañera de La Manada, un detective privado para saber si ella estaba contenta o triste, porque claro, si estaba contenta para tanto no habría sido. Y ahora estamos diciendo, no, mire, el único responsable de una agresión sexual es el agresor. Y por tanto se está rompiendo también ese pacto de silencio y ese pacto entre caballeros que básicamente silenciaba y cuestionaba a la víctima y protegía y generaba y garantizaba las condiciones de impunidad para el agresor. Y eso, bueno, pues también ahora se ha roto, ojalá de forma permanente para otras muchas más mujeres y no solo para Jenny Hermoso, ¿no? Y ya no miremos para otro lado. Comentabas cómo la cobertura mediática terminó disciplinando a una generación de mujeres. Empiezo por ti para preguntarte, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en perpetuar la cultura de la violación?
No solo disciplinando, sino que además impiden repensar la violencia sexual en términos políticos porque la banalizan, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo hemos visto claramente. Yo el otro día vi cómo Susana Griso le iba a hacer una entrevista a Núñez Feijóo y le da 2 besos y le dice, bueno, te he dado 2 besos. Y él le dice, bueno, pero ha sido usted, ¿no? Que es como en 2 frases, o sea, esto también es cultura de la violación, ¿no? Porque como en 2 frases desestabiliza y despolitiza todo el contenido político que estamos poniendo sobre la mesa durante estas semanas a través, ¿no?, del beso de Rubiales, ¿no? Entonces, los medios de comunicación tienen mucha importancia porque llegan muchísimo, a muchísima gente, pero los medios de comunicación lo conforman personas. Y esas personas en donde habitan, en donde viven, es en el conjunto social, que es una estructura profundamente machista, que es una estructura en la que tenemos un sistema político e ideológico machista, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones súper importantes que hay es que no se entiende que el beso que le dé Rubiales sea como para tanto, ¿no? Sin embargo, cambias los roles o cambias las ideas y ya se entiende un poco mejor, porque si Rubiales, cuando va a Qatar a negociar el Mundial, en ese momento de fusividad, ¿no?, le da un beso al señor con el que está, ¿no?, agarra de la cabeza al señor con el que está negociando el pellizquito de los 2 millones de euros, ¿no?, y le da un beso, bueno, pues hay probablemente, igual la negociación no le habría salido tan bien y seguramente además es que está en entredicho su honorabilidad, su masculinidad, ¿no? Si le da el beso a Jenny Hermoso es porque puede hacerlo. Y el debate no es que se lo esté dando a Jenny Hermoso, sino el debate es el privilegio que los hombres detentan sobre nuestros cuerpos y el acceso libre a ellos, ¿no? Y yo creo que los medios de comunicación tienen esta importancia porque ponemos el debate encima de la mesa y lo despolitizan, lo vacían de contenido político. Y en 2 frases, Susana Griso vacía de contenido político todo lo que se viene trabajando, ¿no? Entonces, la importancia no es tanto el medio de comunicación, porque este medio de comunicación, por ejemplo, ¿no?, pues hace un debate sobre lo que está ocurriendo ahora. La importancia es cómo la ideología impregna tu participación, ¿no?, y cómo a través de tu participación divulgas terror sexual y machismo. El 2023 también ha puesto sobre la mesa un concepto que nunca deberíamos olvidar, el colonialismo. Las dinámicas coloniales, opresivas y depredadoras no se han ido nunca, pero este año las vemos con especial crudeza y en vivo y en directo. Desde las políticas asesinas en las fronteras de una Europa fortaleza y racista, hasta el genocidio sangrante en la Franja de Gaza que vemos a diario, avalado con perversas argucias discursivas para no llamar a las cosas por su nombre y ser cómplices de esta limpieza étnica. En Zona Comanche dedicamos varios programas desde distintos enfoques a este tema. A ese 12 de octubre donde no hay nada que celebrar y al genocidio contra el pueblo palestino del que no debemos dejar de hablar. Hay ciertas personas a las que si se le violenta la impunidad puede permanecer sin ningún tipo de repercusión y es lo que vemos. Entonces, para mí es una justicia poética, lo digo muchas veces, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, lo que ocurrió en Melilla ocurrió antes de lo que ocurrió en Ucrania y vimos los 2 tratos diferentes. Y al mismo tiempo vimos que primero ocurrió lo de Grecia, del barco pesquero, y después ocurrió lo del submarino. Entonces, ni siquiera es que esa Europa se retrata o se abstiene de mostrar claramente. A nosotros nos dijeron desde hace mucho tiempo que hay ciertos temas que son muy complejos, que no se puede hablar, el tema de la inmigración no se puede tocar, no se puede hablar porque es muy complejo. Pero curiosamente, cuando ocurre con personas que se entiende que hay que valorar los cuerpos sagrados, cuerpos blancos, pues evidentemente se encuentran soluciones que muchas veces son soluciones que no hace falta ni siquiera ir muy lejos para encontrar, como la Directiva Europea del 2008 que se sacó para dar una acogida digna a los refugiados ucranianos. Y en este caso yo recuerdo perfectamente cuando ocurrió el atentado del Charlie Hebdo, recuerdo perfectamente que ese día, el mismo día, había una embarcación a la deriva en el Mediterráneo con 70 personas muertas y todos los focos mediáticos estaban puestos en París, las 24 horas. Y en eso también responde, esto dice también de cómo responde la sociedad. Porque yo me acuerdo perfectamente que la misma sociedad que salió para decir que tienen que acoger dignamente a la persona refugiada ucraniana, son los mismos que salen a la calle diciendo que no quieren que se abra un centro de menores, por ejemplo, en sus barrios. Los migrantes son una prueba viva que tienen que visualizar y aceptar todos los neoimperiales, todos estos que hacen musicales sobre Malinche, diciendo que aquello fue una historia de amor, todos los que hablan del encuentro,
Bueno, pues te encontraste. Fuiste a casa de estos parientes, pues son parientes, te los encontraste y ahora tus parientes vienen. Porque no se puede uno quedar con las glorias imperiales sin aceptar las consecuencias coloniales. Y los migrantes nos recuerdan con su presencia que esto es un proceso histórico y que no te puedes quedar con la parte fabulada, dorada, maravillosa y hacerte irresponsable de lo que ha generado todo eso. Esa es mi opinión. Es una estrategia de exterminio. La ofensiva israelí sobre Gaza tiene todas las características de un ataque con este objetivo de exterminio, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. El objetivo por detrás de esta intensificación de las matanzas va a ser, creo, el anexionarse una parte, casi la mitad, del territorio de Gaza. Conecto con lo que ha dicho Teresa. No es un secreto el objetivo de una mayoría del sionismo y en concreto del Likud, que sueña con el llamado Gran Israel, que eso es Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, como parte de Israel. Vimos a Netanyahu en septiembre en la Asamblea de Naciones Unidas mostrando un mapa en ese sentido. Y dentro de la política de hechos consumados de Israel, posiblemente este desplazamiento forzado, que es una limpieza étnica, y no lo digo yo, lo dicen organizaciones de derechos humanos internacionales una y otra vez, son las políticas que Israel lleva aplicando desde hace años, posiblemente intenten aprovecharlo efectivamente para quedarse con parte de Gaza. Esto está ocurriendo ante la mirada del mundo, con el apoyo consistente y contundente de Estados Unidos, también de parte de Europa y algunas voces en algunos gobiernos europeos, las minoritarias, que están advirtiendo de que esto quedará en los libros de historia. Los aplausos, los apoyos, los silencios de una violación sistemática de la ley internacional. Hay más de 1.500 civiles palestinos muertos en estos momentos en Gaza, más de 500 son menores, ya no hay alimentos, escasean, ya no hay materiales fundamentales para que los médicos puedan en los hospitales atender a los heridos. Es una verdadera tragedia ante la impasibilidad de la mirada de la comunidad internacional occidental. La primera pregunta que debería hacerse es cómo es que 2 millones de personas llegan a vivir en ese rincón del desierto. Gaza era hasta el 48 un pequeño puerto de pescadores y estos 2 millones son el resultado de que una parte importante de la población del centro de Palestina fue expulsada por las milicias sionistas y el ejército de Israel hacia ese rincón, porque era el último rincón, el rincón más miserable que encontraban dentro de Palestina donde hacinarles. Y esta situación es creada entonces por el propio Israel y desde entonces aquello ha sido siempre la parte más miserable de Palestina. Por supuesto agravado en los últimos 16 años por el bloqueo al que le impone Israel. Eso es un territorio, 360 millones kilómetros cuadrados, muy pequeño, donde se hacinan más de 2 millones 100.000 personas, la densidad de población más alta del mundo, donde están confinados por tierra, mar y aire permanentemente, donde no solo es imposible el tránsito de personas, no entra combustible, no hay electricidad, no hay alimentación que no sea la permitida por los israelíes. Y lo que hay impuesto es un régimen de racionamiento donde los israelíes tienen perfectamente calculados, bueno, cuánto combustible van a dejar de entrar para 3 horas, para 4 horas al día de electricidad o para que la gente no se muera de hambre. Tantas calorías por día tienen que entrar y entonces es lo que dejan entrar. Este es el resultado lo del sábado es el resultado de todo este largo proceso. Yo creo que hay que empezar por declarar un alto de fuego, hay que imponer este alto de fuego por parte de la comunidad internacional. Estoy convencido que los palestinos aceptarían este alto de fuego. Y en segundo lugar, exigir a Israel a no invadir territorialmente la Franja de Gaza. Creo que una invasión terrestre supondría por ambas partes un masacre de alto porcentaje de muertos civiles por la parte palestina y militar por la parte israelí.
La realidad subyacente desde Ucrania es que la ONU, digamos, es un foro, nada más. Quizás siempre lo fue, pero digamos, había una realidad internacional de la Guerra Fría, luego un periodo de conflictos humanitarios donde las guerras civiles hacían que hubiera intervenciones humanitarias. Desde el 11S y desde, digamos, la humillación para la ONU, que fue aquella comparecencia de Colin Powell enseñando frasquitos de las armas químicas de Irak, la ONU está muerta y por lo tanto es una pura relación de fuerza. En el Consejo de Seguridad, que impedirá cualquier tipo de ejercicio, que sería lo mínimo que habría que hacer, enviar una fuerza armada de la ONU a la frontera para impedir los combates y hacerla valer, cosa que debería hacerse, pero que no se va a hacer, como sabemos. Y por otra parte, insisto, estamos en un régimen de guerra global. Lo que se está jugando es cuestiones elementales de seguridad, territorio y población. Se está jugando el acceso a materias primas, se está jugando el acceso a energías y a los componentes para la transición energética, se está jugando acceso a fuerzas de trabajo y se está jugando también, digamos, toda la cuestión de saberes, técnicas y ciencias, ¿no? Y ahí Estados Unidos ha tomado una resolución, me parece bastante clara, que yo creo que no cambiaría mucho con Trump, o incluso sería más agresiva, más transaccional. Aquí lo que tenemos es un eje de guerra en el que Israel es un aliado absolutamente fundamental. Imaginémonos que en esta situación Israel se debilitara o se derrumbara. Sería una catástrofe geopolítica para Estados Unidos y por lo tanto lo que me parece terrible, pero que tenemos que asumir desde el punto de vista de los enemigos de la democracia y de la paz, es que la guerra se convierte en la norma y no en la excepción, y que por lo tanto la guerra y la fuerza crea el derecho a partir de ahora. Esto significa que en esta situación no hay quien pueda mediar. Es decir, no puede Guterres, no puede el Papa, no puede Putin. ¿Lo ha intentado? Lo ha intentado, pero en fin, se le ve un poco las intenciones cuando está metido en otro conflicto. ¿Quién lo va a hacer? Ninguna de las monarquías de Arabia Saudita, Bin Salman no lo va a hacer porque precisamente esta guerra se ha hecho contra los acuerdos de Abraham también, es decir, para evitar esa pacificación, que por cierto ni siquiera la negociación de un Estado palestino me parece que pueda ser un elemento de paz, básicamente porque ¿qué es eso del Estado palestino? O sea, cuando el avance del apartheid, el avance de la conquista de territorio, del colonialismo particular israelí, ha dejado la hipótesis de un Estado independiente palestino que sería pues otra Gaza pero asistida por la ONU o por las corporaciones o por los artistas de Hollywood que hicieran benefits para alimentar, porque es absolutamente inviable desde cualquier concepción de la soberanía moderna y por lo tanto a mí me parece que estalle antes o después y con independencia de la crudeza, porque el genocidio se está produciendo y se va a producir. Quiero decir, a mí me parece que no hay nada que lo pueda evitar en este momento y eso ya me parece para perder la voz y el sentido. El problema es que justamente la cuestión palestina y la cuestión misma del lugar del Estado de Israel en la geografía de Oriente Medio se está jugando una partida del siglo y por lo tanto a mí me parece que el nuevo orden internacional, si lo queremos llamar así, se está jugando en la guerra y no el orden internacional, un supuesto orden internacional existente va a pacificar eso. No, el orden internacional está deshecho. Se trata de ver qué juegos y con qué intensidad de guerra van a redefinirlo. Yo creo que a veces esta mentalidad de analizar como que el poder está en manos de los estados, yo creo que es muy interesante introducir que gran parte de los gobernantes de China, de Rusia, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Israel, forman parte de un entramado de poder que también tiene rivalidades internas, pero que lleva en guerra
contra la vida a los territorios y las poblaciones en todo el mundo desde hace muchos siglos y que en estos momentos no es la guerra en Palestina, no es la guerra en Ucrania, hay 33 escenarios en donde hay una participación muy activa de esta estructura global que la guerra le sirve como para proteger los canales de acumulación, pero que también la guerra en sí misma es uno de los negocios centrales del capitalismo. Y yo creo que eso es un elemento que tenemos que poner sobre la mesa y no construirlo desde la excepcionalidad del momento. Los acontecimientos pueden ayudar a cambiar cosas, pero hay elementos muy importantes y la guerra era permanente, un elemento central en la Guerra Fría, lo fue en los 90 y vemos lo que ha pasado en los últimos 40 años en África, en Oriente Medio, en Asia, y no podemos decir que esto es una situación excepcional, ¿no? En ese sentido es eso, es una posverdad que funciona emitiendo fake news como las que se achacan a otros actores y las que dan lugares a grandes seminarios, pero cuando las emite un actor legitimado para hacerlo, no cuenta como posverdad, ¿no? Parece que no cuenta. ¿Javier? Simplemente una apreciación sobre lo que estabas diciendo de las decapitaciones. Es una noticia que sin ningún tipo de verificación se da como cierta instantáneamente porque un reportero en directo, o una reportera en este caso, dice que le acaba de contar un militar del ejército israelí que había decapitaciones, probablemente 40. Y no se pone en duda, o sea, la noticia empieza a circular y todos los grandes medios del mundo la dan. En el caso del bombardeo, aunque en principio los medios dan bombardeo de Israel sobre el hospital cristiano de Gaza, rápidamente aparece el desmentido del ejército israelí y se compra la posverdad. A partir de aquí vamos a dudar de todo. Claro. ¿Cómo vamos a dudar? ¿Cómo vamos a saber quién lo ha hecho realmente? Esa es la comparación la velocidad odiosa. a la que funciona, o sea, la velocidad a la que funciona la fake news cuando es favorable a Israel o la verdad cuando es favorable al pueblo palestino es muy diferente. Hay una cosa que se dice mucho que es que a veces nos toma tiempo verificar. No, dicen, no es tan fácil verificar, no tenemos suficientes equipos, nos faltan reporteros, recursos humanos, no se puede verificar tan rápido. En cambio, el New York Times pues, tuvo una semana y luego ya empezó a decir que había sido Israel, como justificando que durante una semana se hubiera narrado otra cosa. Decía ahora Javier, hacía esta comparación de cómo estos valen en algunos casos y en algunos casos no. Ese es un argumento legítimo para decir desde un periodista que no tuvimos tiempo de investigarlo. A ver, por una parte, digamos que es verdad que uno no está ahí, ¿no? Y no puede ver con sus propios ojos lo que ha sucedido, pero eso pasa cotidianamente en otros miles de asuntos distintos, como en cualquier juicio, como en la mayoría de los juicios, ¿no? Es decir, a lo mejor no hay un testigo ocular que ha visto exactamente qué es lo que ha sucedido, pero hay toda una serie de indicios que desembocan en una condena, ¿no? Clara por lo que ha pasado. Bueno, pues esto es igual, es como ¿quién está bombardeando Gaza? Israel. ¿Quién está lanzando miles de bombas a Israel? ¿Quién está diciendo que debajo de hospitales hay bases de Hamas? El Estado de Israel. ¿Quién ha bombardeado hospitales en otras ocasiones? El Estado de Israel. ¿Quién ha presentado 4 versiones diferentes contradictorias y sin ninguna prueba, digamos, a pesar de tener el control total del espacio aéreo, a pesar de tener toda la tecnología? El Estado de Israel. ¿Quién ha mentido en otras ocasiones sobre bombardeos a hospitales, sobre masacres de civiles? El Estado de Israel. ¿Quién cuenta con misiles con esa capacidad de destrucción? El Estado de Israel. Todos los indicios, digamos, apuntan a una conclusión evidente y si usted dice que usted no ha sido, presente pruebas. Presente pruebas de que no ha sido. Usted es el acusado. Se va a defender. Bueno, presente pruebas. Si lo que te ponen es un vídeo de 2022, un vídeo que era de otra hora y que después ya Al Jazeera que investigó demostró que era mentira. La primera reacción fue reivindicarlo diciendo que ahí había una base terrorista, después borraron esa versión. En fin, yo creo que con todos esos elementos sobre la mesa, bueno, hay suficientes elementos como para emitir un juicio claro sobre lo que ha sucedido y además, es más, en este país hay una experiencia, yo creo que sucedió, que se puede comparar en cierto modo con esto, que fue el 11M. El 11M, el gobierno del Partido Popular salió a decir que había sido ETA el autor de ese atentado, digamos, sin poner sobre la mesa ningún elemento de peso que apoyara esa tesis frente a una aluvión, ¿no? Una avalancha de elementos que apuntaban en la otra dirección, que era la verdad, ¿no? En fin, que a la luz de esa experiencia, ¿no?
volvamos a caer otra vez, lo decía antes con lo de la guerra contra el terrorismo, esto me parece otro ejemplo, ¿no? En poner al mismo nivel una idea que está apoyada en la realidad por un montón de indicios, ¿no?, clarísimos, frente a la versión, que además es la versión de quien está bombardeando, es la versión de quien ya ha mentido en otras ocasiones. Yo creo que eso no es presentable, ¿no? Y que no vale, digamos, decir, no, es que el opresor dice esto, pero el oprimido dice lo otro. Como mínimo, creo que el relato correcto es decir que todos los indicios apuntan a eso y que Israel lo niega, pero sin presentar ninguna prueba concluyente, ¿no? Eso es, digamos, lo más certero que yo creo que puede haber sobre la mesa, y a partir de ahí, además, lo que hay que hacer efectivamente es investigar, es abrir la ventana, ¿no?, que es lo que han hecho algunos grandes medios, como Al Jazeera en este caso, que no es que tenga una línea editorial, digamos, que represente algo que a mí me produzca una simpatía, pero creo que ha hecho lo que había que hacer, es decir, sacar todos los elementos, ponerlos sobre la mesa y demostrar lo que ha pasado, ¿no? Me vas a permitir, voy a leer una poesía de Maram al-Masri sobre el genocidio de Siria, y es un poco cómo me siento, decías político, ¿no? Y dice así: admito que estoy triste, hace días que no abro la ventana de mi alma. Admito que estoy triste como la madre de un preso, como la viuda de un mártir, la madre de un huérfano. Admito que estoy triste en una época que repudia la tristeza y espera vernos siempre alegres y vitales como en los anuncios. Admito que estoy triste y me gusta esta tristeza que a vosotros dedico. Admito que estoy triste y que no quiero otro consuelo que el cese de las matanzas. La solución de dos estados es una trampa. Llevamos 30 años hablando de un proceso de paz. Un supuesto proceso de paz, en los últimos 10 años de los cuales no hemos tenido ni la pretensión de fingir que estamos negociando. Y seguimos aquí contemplando, diciendo que a lo mejor quizás no debemos descartar la posibilidad de no hay dos estados. Si hemos querido haber montado dos estados, lo hubiéramos hecho en los últimos 30 años. No hay. Pasamos la página. Porque lo más que seguimos hablando de dos estados, lo más que Israel va comiendo la pizza de Palestina mientras hablamos de cómo la vamos a dividir. ¿Sabes? Estas negociaciones infernales, la idea de que podemos tener negociaciones es una trampa, es una forma de mantener la rueda de apartheid en moción para que van comiendo más tierras, matando más gente. No debemos ser... nuestras palabras tienen consecuencias. Bueno, yo no quiero descartar ninguna solución porque creo que son muchas posibles. Ahora bien, sí que me interesa el planteamiento de un Estado. Siempre me ha interesado porque es el eje vertebral de todo. Es decir, Israel defiende ser un Estado judío. ¿Eso qué implica? Mantener la mayoría judía, la cuestión demográfica de la que hablábamos. Para mantener una mayoría judía tiene que aplicar el régimen de apartheid, definido como tal por Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Organización de Derechos Humanos israelí B'Tselem, y incluso impulsar una nueva limpieza étnica, porque si no, no va a poder mantener la mayoría judía. Y esto explica todo lo que ocurre en los territorios ocupados palestinos y explica toda la aplicación de estas políticas ilegales israelíes, porque hay que insistir y subrayar que una y otra vez Israel incumple la ley internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Yo entrevistaba recientemente al exfiscal fundador de la Corte Penal Internacional, Moreno Ocampo, que quería subrayar el carácter de crimen de guerra de esta ocupación ilegal, el traspaso de población de un Estado ocupante a un territorio ocupado. Israel quiere el territorio palestino, pero sin los palestinos. Esto es una mezcla de supremacismo y colonialismo en pleno siglo XXI muy preocupante y muy grave. A mí me parece que hay elementos de esperanza y termino, que es justamente la deslegitimación del sionismo para la diáspora, el papel de la nueva conciencia judía y, sobre todo, la transformación dictatorial de Israel. Es decir, eso de que ya es la única democracia de Oriente Medio, eso ya es totalmente bullshit, lo vuelvo a decir, la palabra. Y eso implica que, bueno, ya vemos la propaganda israelí, LGTB, no sé qué, es mentira. Es absolutamente mentira porque esos poderes son los aliados de Trump y son la extrema derecha global, además de un capitalismo despiadado.
Y por lo tanto a mí me parece que se abre un horizonte de transformación anticolonial y antifascista global, que tiene que reconsiderar la cuestión palestina a partir de eso, retomando viejas consideraciones, viejas soluciones, pero sabiendo que antes de decir esta es la mejor solución, lo primero es que ver cómo, y cómo es literalmente terminar con el Estado colonizador de Israel mediante judíos y no judíos, es decir, palestinos, árabes y todas las minorías, para construir un Estado nuevo. Punto. Es decir, terminar con el apartheid es terminar con el Estado de Israel. Y eso significa revueltas y revolución, pero cuando están matando, haciendo un genocidio, francamente, me parece poco el precio, ¿no? Llámalo como quieras. Si tienes conciencia anticolonial, lo llamas Palestina, pero da igual qué bandera pones, qué nombre pones, entre el río y el mar hay un Estado. Nuestro último programa de este año lo dedicamos a hablar de los nuevos fascismos como la gran amenaza contra la democracia. Un programa a fondo sobre estas formaciones que no son solo formaciones políticas, sino que, como dirían algunos tertulianos, lo tocan todo, está en todos lados. Un programa de reflexión sobre este adversario y sobre cómo combatirlo. Yo lo que diría es que se vuelve cada vez más evidente que la extrema derecha es el principal fenómeno político emergente de la crisis del 2008, es decir, de esta etapa histórica, ¿no? Que una de las formas para identificar esto es que es muy resiliente a sus propios fracasos, ¿no? Trump es derrotado en Estados Unidos, pero hay condiciones para que vuelva. Bolsonaro es derrotado en Brasil, pero la penetración de la extrema derecha en Brasil y en las Fuerzas Armadas, en lugares muy inquietantes, sigue siendo muy fuerte. Y seguimos viendo triunfos electorales en lugares donde hasta hace poco era impensado. En Argentina es un caso, Holanda es otro, etc. Entonces, yo pensaría que no se trata tal vez meramente de una corriente política que tiene sus vaivenes electorales, sino de una señal indicativa de una evolución autoritaria del capitalismo que ante la crisis del capitalismo neoliberal tiene que reforzar los aspectos coercitivos y la politización autoritaria para dar una respuesta a una etapa de crisis muy prolongada. El problema que tenemos es el fascismo en la sociedad de control. La sociedad de control presupone la movilidad, presupone la intercomunicación, presupone el nomadismo, ¿no? Hoy la sociedad de control es la red, son las plataformas. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de derrotar el fascismo sabiendo que la sociedad de control no elimina, sino que refuerza, dominándola otros espacios que son los del fascismo antiguo, ¿no? Por ejemplo, la relación entre el cuartel, la casa patriarcal y las disidencias de género. Combatir ahí. Otra es la metrópoli industrial y posmoderna del trabajo generalizado informal y la movilidad, el nomadismo de las y los productoras sin fronteras y en una cooperación y lucha transversal entre todas, racializadas, trabajo sexual, trabajo precario, trabajo informal y trabajo tradicional industrial y de servicios. Otra es, sin duda, el planeta como un espacio liso en el que tenemos que cooperar para que la catástrofe fascista y de la guerra no funcione, y el método de la frontera que genera Gazas, que genera Ucranias, que genera Saheles, y que en América Latina, y esto por lo que estamos diciendo, a mí me parece que el problema argentino y otros problemas sin una dimensión continental de cooperación y una creación como mínimo de una internacional sudamericana no tiene solución. Estos fascistas de los que estamos hablando, estos nazis, son el origen de los santacruceños. Ese fascismo histórico es una enorme... y esa gente resuena, está organizada. Si no hay una organización no se puede hacer. Y eso significa combatir teniendo en cuenta que el fascismo actual va a ser movilizado a través de las plataformas y construido a través de las plataformas y de la desconexión. Yo quiero pensar que aquí no capitula nadie todavía. Muchos temas, muchas voces, muchos cuerpos y muchas agendas. En Zona Comanche seguiremos apostando por la solidaridad entre territorios, pueblos y agendas, y lo haremos como hasta ahora, poniendo temas sobre la mesa que nos permitan ir más allá y reflexionar para transformar. Este 2024 volvemos con las pilas recargadas, porque como ha quedado claro tras este resumen, toca poner todo lo que tenemos para transformar un modelo incompatible con la vida y todas sus derivadas en clave ecológica, patriarcal, colonial, racista, etc. Y en este humilde espacio no pensamos conformarnos con menos que esa victoria total. Nos vemos en el 2024.